Señor Jesús, aquí estamos otra vez, Dios. Tu gracia, tu misericordia y tu bendición, Señor, reconocemos que están aquí. Señor, y tu Espíritu Santo, te rogamos, te pedimos, Señor, que te muevas en nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor, que tu palabra, Dios, retumbe hasta adentro, Señor, de lo más profundo de nuestro ser, Señor, que como una espada de doble filo, Señor, penetre y discierna los pensamientos, Señor, y corte el alma y corte el espíritu, Señor, y llegue, Dios, a donde tiene que llegar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Deuteronomio capítulo 13, versículos 6 al 11. Recuerda que hemos estado platicando acerca de los distractores del propósito de Dios para el pueblo de Israel. Y reconocemos algo, el pueblo de Israel tenía ya un destino definido, tenía un propósito ya establecido y tenía un camino ya que Dios había trazado. Dios lo había hecho precisamente para el pueblo de Israel. Y entonces hemos ya platicado de esto anteriormente. Dios quería que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, que conquistara la tierra prometida, que poseyera la tierra prometida y que heredara la tierra prometida. Y también al mismo tiempo quería y buscaba que el pueblo de Israel fuera el reflejo del rostro de Dios. Bueno, hemos ya trabajado sobre eso. Sin embargo, el camino que Dios guardaba para Israel todavía estaría lleno de retos por superar y complicaciones que vencer. Los distractores del propósito de Dios para el pueblo de Israel llegarían a ser sumamente difíciles de superar debido al peso y la importancia sociales que estos tendrían entre el pueblo. Como ya sabemos, ya te he platicado anteriormente, vemos un propósito para Israel, y dentro de esos propósitos y de la conquista y todo lo demás, estuvimos estudiando en el capítulo 12 acerca de la centralización de la adoración y de la adoración a Dios. Hemos estado platicando un poquito de esto, o estudiamos mucho acerca de esto, y entonces Dios en el capítulo 13, en este capítulo, y antes del capítulo 12-29, vemos cómo Dios establece diferentes, o más bien Dios les advierte sobre diferentes cosas o distractores, les llamo yo, distractores del propósito que Dios tenía para ellos. El primer distractor que ya vimos fue la idolatría. Otro distractor que ya vimos fue los falsos profetas, ¿ok? El día de hoy vamos a ver este distractor o este asunto del círculo íntimo de cada persona. Pero bueno, es fácil, voy a decirlo así, entre comillas y subrayado, es fácil lidiar con el enemigo que puedo ver y que yo puedo identificar, ¿cierto? O sea, si yo veo un enemigo y yo sé por dónde va a llegar y yo sé qué va a hacer y conozco su fortaleza, entonces yo sé cómo tratar con él. Es muy parecido a lo que hacen, por ejemplo, los directores técnicos de fútbol. Ellos estudian, ven videos, ese es su trabajo. Ellos estudian, ven videos de cómo su rival o su próximo rival va a jugar, dónde pone a esta persona, dónde lo pone, qué jugadas hace, a qué está acostumbrado, y a partir de allí tiene una estrategia de ataque, una estrategia de defensa, y entonces crea precisamente una forma de jugar el partido. Entonces, por así decirlo, es fácil lidiar con el enemigo que puedo ver y que puedo identificar, que conozco. Pero por el contrario, es sumamente difícil enfrentar a algo que yo no puedo ver. Y mucho menos yo puedo identificar de dónde viene la amenaza, o qué tan fuerte o qué tan grande es ese enemigo, o qué tan grande y peligrosa es esa amenaza. Si bien es cierto que Israel era advertido una y otra vez de amenazas y de engaños externos, no vas a ir a buscar a los dioses de las demás naciones, no te inclinarás delante de ellos. Quiero que quites toda la idolatría de los alrededores y de toda la región de Canaán. Quiero que raes, que borres todo indicio de idolatría. Si bien es cierto que Israel es advertido una y otra vez acerca de amenazas y engaños externos, por ejemplo los profetas falsos, ahora también Dios estaba advirtiendo de algo mucho más peligroso, algo muchísimo más delicado. Un ladrón del propósito proveniente de ellos mismos. Alguien que iba a robar el propósito de Dios en sus vidas, pero que no venía de afuera, pero que no lo podían ver, sino que era íntimo, era algo que de ellos mismos salía.
La batalla que libramos nosotros en nuestra vida como hijos de Dios llega a ser tan sutil. La batalla que nosotros hacemos llega a ser tan sutil que en algún momento no nos damos cuenta de que estamos en una lucha hasta que ya lo hemos perdido todo. Es lo que hemos estado platicando anteriormente. O sea, el diablo, Satanás, nuestro enemigo principal, él va a engañarte, él va a disfrazarse, él va a decir, no pasa nada, te va a hacer sentir, aquí no pasa nada, mira, las cosas están bien. Ese es un ataque sutil. Y entonces, cuando tú menos acuerdas, ya lo perdiste todo. Lo perdiste todo a través del pecado, lo perdiste todo a través de malas decisiones, lo perdiste todo a través de tus sentimientos, lo perdiste todo. Nunca te diste cuenta que estabas en una lucha hasta que ya lo perdiste todo. Eso pasa en muchas ocasiones. El diablo no se va a presentar delante de ti y te va a decir, ya vine y voy a luchar en contra de ti, agarra tu espada y no, pelea. No, él no te va a decir eso. Él es tramposo, él es engañoso, él es mentiroso, y entonces, o sea, no te va a decir eso. A veces, cuando lo perdemos todo, a veces cuando la lucha fue tan sutil que ni siquiera nos dimos cuenta que estamos en una lucha hasta que ya no tenemos nada, a veces, mi hermano, es necesario que eso pase para darnos cuenta de nuestra incapacidad. A veces es necesario que eso pase, el perderlo todo. Pero pastor, ¿cómo dices que perderlo todo es parte del propósito de Dios? Sí, sí lo es. A veces es necesario que eso pase. Y es necesario para que reconozcamos nuestra incapacidad y también para abandonarnos a nosotros mismos y dejar que Dios entonces haga su trabajo en nosotros. Porque resulta ser que cuando nosotros tenemos poquito, o tenemos reserva, o tenemos algo, un poquito más, yo sé que ahí tengo algo guardadito, ¿no? Entonces todavía no confiamos en Dios al 100%. Y estamos en una época y en una sociedad en donde la gente no está confiando a Dios, no estamos confiando en Dios al 100%. ¿Sabes por qué hay tanta escasez de milagros? Por eso mismo. Exactamente por eso mismo, porque seguimos una y otra vez confiando en nosotros mismos. Y entonces de repente se enferma tu hijo, te enfermas tú y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces dices, bueno, pues voy al doctor, ¿no? Y vas, y te he contado la historia de el pastor que fue a la sierra de Chiapas y pues no hay ni medicinas, ni doctores, ni clínicas, no hay nada. Y entonces él preguntó, bueno, ¿qué hacen aquí cuando se enferman? Y el pastor que él fue a recogerlo dijo, pues orar. Y el otro dijo, el pastor invitado dijo, no, ya, neta, ¿qué hacen aquí cuando se enferman? Porque estaban a 8 o 12 horas de distancia de la ciudad más próxima. Y entonces el pastor local se le queda viendo al pastor visitante y le dijo, ¿de veras eres cristiano? O sea, ¿cómo que qué hacemos? Pues orar. ¿Ustedes qué hacen? Pues sí oramos, pero también confiamos en el seguro, en el ISSSTE, en el doctor Simi, en las farmacias del ahorro y en cualquier remedio que tu suegra, que tu comadre, o sea, confiamos. Por eso digo que a veces es necesario que pase que lo perdamos todo, para entonces declararnos incapaces. En Mateo capítulo 5, no lo busques, es el sermón de las bienaventuranzas, ¿te acuerdas? Y la primera bienaventurada dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Y entonces cuando tú y yo hablamos de nuestra pobreza espiritual, de nuestra incapacidad, entonces decimos, ya me abandono a mí mismo, yo ya no puedo más. Eso es un pobre de espíritu, aquel que se abandona a sí mismo. Y entonces dice o decide decirle a Dios, Señor, haz lo que tú quieras, o sea, haz tu trabajo en mí porque yo ya no puedo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y a veces perderlo todo tiene que ser necesario en tu vida, porque cuando tenemos aunque sea un poquitito de eso, de que es de nosotros en nuestra vida, seguimos siendo soberbios, seguimos siendo orgullosos. Entonces a veces es necesario perderlo todo para entonces dejar que Dios trabaje. Mira, los ladrones del propósito de Dios, esos ladrones que estoy hablando, la idolatría, los falsos profetas y ahora círculo íntimo, los ladrones del propósito de Dios están por todas partes. Ahora, aquí hay unas preguntas. Mira, tú puedes identificar la influencia de esos distractores en tu vida. O sea, Dios, hemos dicho muchas veces que Dios tiene un plan para ti.
Y tú lo crees, ¿cierto? Dios tiene un plan para ti. Y tal vez Dios te está usando de una manera o de otra manera, o tal vez Dios te está mostrando esto o te está mostrando aquello, no lo sé. Pero Dios tiene algo contigo y tú te das cuenta de eso. Ahora, para poder lograr ese propósito, entonces te vas a ver envuelto en una serie de retos en el camino de tu vida, y entonces va a haber muchísimos distractores y va a haber muchos ladrones de tu propósito. Y entonces, ¿a qué viene el ladrón? ¿Te acuerdas? A robar, matar y destruir. Entonces, el ladrón va a venir a robar el propósito de Dios para tu vida. Ahora, hablando de influencia, también ya platicamos un poquito acerca de esto, que estamos en la época en donde hay más influencia de la sociedad y del mal que pues, en toda la historia, tal vez. Y entonces, en este momento, en este contexto, tú puedes identificar la influencia de distractores alrededor de ti en tu vida para no completar el propósito de Dios. ¿Puedes identificarlos? O tal vez dices, no, pues no hay ninguno. No, pero identifícalos. Aquella cosa que te aleja de Dios, ese es un distractor. Aquella cosa que no te hace buscar a Dios, entonces es un ladrón de tu propósito. ¿Puedes identificar alguno de esos distractores en tu vida? Tal vez, piensa en alguno de ellos. Ahora, ¿qué tanta influencia hay el día de hoy sobre la iglesia? Y bueno, no, ya sabes, pues no vamos a platicar de la otra gente, vamos a platicar de nosotros. ¿Qué tanta influencia hay sobre la iglesia, nosotros, el día de hoy, para que no cumpla la iglesia, nosotros, su propósito? ¿Qué tanta influencia hay? O sea, hay influencia alrededor de nosotros en la sociedad, en el gobierno, en la forma de pensar, en la cultura. Hay muchísimas cosas como estas. Ya lo hemos platicado una y otra vez. Ahora, todo este tipo de cosas, ¿qué tanto están influenciando en nosotros para no alcanzar como iglesia nuestro propósito? Nuestro propósito como iglesia, porque estamos aquí por algo, porque Dios nos sacó de un lugar y nos trajo aquí por algo. O sea, estamos entendidos de eso, y después de casi ya 4 años, vamos a cumplir en el mes de noviembre 4 años ya de estar aquí en este lugar físicamente, pero sabemos que Dios nos trajo con un propósito. Y qué tanto las cosas de alrededor han influenciado a nuestras vidas en la iglesia para no cumplir el propósito de Dios. Piénsalo. Bueno, ahora otra pregunta: ¿hacia dónde nos estamos dejando llevar y no hemos ejercido ninguna oposición? Ok, así como déjate llevar por la corriente. ¿Hacia dónde nos hemos estado dejando llevar y no hemos ejercido ninguna oposición para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros? Hablando como iglesia, hablando a nosotros, Silao. ¿Qué tanto piensas tú que nos estamos dejando llevar? Puede ser, repito, la cultura, puede ser la forma de pensar, puede ser mil cosas. Pero ¿qué tanto nos estamos dejando llevar? Bueno, vamos a buscar unos versículos. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14, 12. Dice, ya te lo sabes, lo hemos leído muchas veces. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de ¿qué dice ahí? Es camino de muerte. Hay caminos que pensamos, bueno, vamos bien. O sea, yo pienso que las cosas van bien en mi vida. O que recuerda que el ataque del enemigo, esos ladrones de propósito son bien sutiles. Ni siquiera te vas a dar cuenta. Por eso es tan importante que podamos identificar y que le pidas todos los días, que ores a Dios, que abra tus ojotes y que abra tus ojos para poder entender y discernir qué es lo que hoy o a qué el día de hoy te vas a enfrentar. Entonces, ¿puedes identificar esa influencia sobre tu vida? ¿Realmente eres consciente de lo que está pasando en tu vida? En algún momento tú puedes decir, es que no sabía, la verdad, o sea, ni siquiera me di cuenta de que esa situación, esa práctica, esa amistad, ni siquiera me di cuenta que me estaba alejando de Dios. O por otro lado, puedes estar bien consciente de eso y decir, pues sí, yo creo que sí me aleja de Dios, pero no, yo soy más fuerte que eso. Y si tú en algún momento has pensado, sí me aleja de Dios, pero yo soy más fuerte que eso, entonces eres igual que un alcohólico, que un adicto. Estás en la misma situación, nada más que todavía no se te han caído los dientes, todavía no tienes cara de alcohólico, de drogadicto, todavía no andas todo mugroso, físicamente hablando, pero es exactamente lo mismo. Yo creo que puedo ir a ese lugar y no pecar, a ese lugar de pecaminosidad y no pecar.
y no dejarme llevar y no dejarme influenciar. Y entonces dice el diablo, sí, tú puedes ir donde tú quieras, tú eres libre. Es más, allí en la iglesia nadie te prohíbe. Acuérdate lo que dijo el pastor, aquí no prohibimos nada a nadie. Acuérdate lo que dijo, entonces pues ve. Mira, la vida es muy corta. Mira, el día de mañana quién sabe si vas a amanecer. Mira, ya lo bailado, ¿quién te lo quita? Marcos capítulo 4 versículo 18. Marcos 4, 18. Marcos 4, 18. Marcos 4, 18. Bueno, el capítulo 4 habla acerca de la parábola del sembrador. Una semilla cayó en buena tierra, otra semilla cayó en los espinos. Ya te la sabes, esa parábola del sembrador. Pero bueno, vamos a extraer esta parte. Marcos capítulo 4, versículo 18 dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. ¿Ok? Tú el día de hoy estás escuchando la palabra. Dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Se hace infructuosa la palabra. Entonces no importa que tengas ya 20 años escuchando la palabra, no importa ya que tengas 30 años siendo un hijo de Dios cristiano, si tú estás todavía con los afanes del mundo, si tú todavía estás dejando que esas situaciones y tengan una influencia sobre tu vida y sobre todo te alejen de Dios, y déjame decirte algo, a ver si me puedo explicar, no necesariamente algo que te distrae del propósito de Dios. Déjame decírtelo, escúchame. No necesariamente algo que te distrae del propósito de Dios tiene que ostentarse o tiene que aparentar como pecaminoso. ¿Ok? O así como que, ay, no, pues yo no tomo. Ay, no, pues yo no hago esto. Ay, no, pues yo no quiero. Sí, a lo mejor no lo haces, pero dejas de hacer otras cosas. O sea, es lo mismo no hacerlo que dejar de hacerlo. Y hay demasiado engaño en este mundo, mi hermano. Hay demasiado engaño en la cultura, en la sociedad, en el consumismo. Hay demasiadas cosas que nos engañan y eso no nos está llevando a un buen lugar. Entonces, hay cosas que parecen sumamente inofensivas. Jóvenes, hay cosas que parecen que no te van a hacer nada, que son totalmente inofensivas. Hay cosas así. Ten mucho cuidado, abre tus ojos. Joven, estás aprendiendo a vivir, hay que tomar decisiones en tu vida. Abre tus ojos, porque muchas de esas cosas no te van a hacer bien. Bueno, hablamos de estos distractores del propósito, de estos ladrones del propósito. Hablamos y vamos a tratar este tema. Es un tema muy difícil, es un tema muy duro de tratar, es un tema muy importante, es un tema escabroso, por así decirlo. Versículo 6 y versículo 7 de Deuteronomio capítulo 13. Y dice así: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre. ¿Quién es el hijo de tu madre? Pues mi hermano. O tu hijo, o tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta otro extremo de ella. Dice ahí, si te incitare, dice, a servir a dioses ajenos. ¿Qué significa la palabra incitar? La palabra incitar significa animar o estimular a alguien para que haga alguna cosa. ¿Ok? Es algo así como echarle porras, ¿no? Entonces está ahí, tú, sí se puede, sí. O sea, incitarlo, animarlo, estimularlo a alguien para que haga alguna cosa, cualquiera que sea. Puedes incitar al bien o puedes incitar al mal, pero dice, si te incitare. Ahora, si tú puedes leer este versículo, el versículo 6, está dando una lista de personas. Específicamente está dando una lista de personas. No dice tu vecino, no dice tu padrino, no dice tu hermano, el hijo de tu mamá, o sea, tu hermano, para que no haya así como que duda de que, ay, es que en la Biblia también hermano se le dice al primo o se le dice a alguien de la misma familia. Dice, no, tu hermano, hijo de tu mamá también. Los dos nacieron de esa mamá, tu hermano de sangre. Si tu hermano de sangre, y luego fíjate la lista, dice, tu hermano de sangre, tu hijo o tu hija, y luego ¿cuál es la otra que sigue? Tu mujer.
Y al último dice un amigo íntimo. ¿Ok? Estas personas, si no te has dado cuenta, estas personas son prácticamente en la vida de cada uno de nosotros el círculo más íntimo de tu vida. ¿Estás de acuerdo? O sea, con nadie vas a compartir las mismas cosas que con tu hermano. Con nadie, absolutamente nadie en la vida. Nadie va a conocer las mismas cosas que tú conociste con tu hermano. Y hay hermanos que yo veo que son pues prácticamente más que hermanos, uña y sangre, bueno, uña y carne, por no decir uña y mugre, ¿no? Y cosas, o sea, son tan allegados el uno al otro. Es un círculo tan pequeño, las personas más íntimas, prácticamente es mi esposa, mis hijos o mis hermanos. O el papá, ¿no? Yo como hijo a mi papá. Dice, si te incitara a servir a dioses ajenos. Aquí está hablando de idolatría. Pero déjame decirte también, no es solamente, porque siempre en la mente como que pensamos que idolatría, si te incitare a ir a alabar y inclinarte delante de dioses ajenos, y tal vez te imaginas el bodoque allí puesto, el chango platanero, y entonces dicen, ven, vamos a inclinarnos delante de ese chango bien feo. Y entonces dicen, no, yo no haría eso, yo, ¿por qué? No, ya. Incitar, pensamos que es algo así. Y entonces, ven, vamos a inclinarnos delante de ese chivo birriondo con cuernos y cola. Y fíjate, ahí está, y es el diablo. Y no, yo qué voy a andar metiéndome en eso. Pues sí, de loco tenés que andar metiéndote en eso. Pero, ¿cómo es la lucha de un hijo de Dios? Muy sutil. Te das cuenta hasta que ya lo pierdes todo. No te van a invitar, bueno, en ese contexto, no los iban a invitar a inclinarse delante de un chango platanero. Los iban a invitar sutilmente. Mira Gordis, aquí está Mira, y si hacemos esto, mira, y si hacemos aquello, mira, y si vamos acá, mira, pues van a traer ellos allá en su relajo para nosotros sacar este lado. Y si nada más tantito. Ahora imagínate, si aquí está hablando de un círculo tan pequeño, ¿te acuerdas cuántas esposas y concubinas tuvo Salomón? ¿Y te acuerdas qué dice la palabra acerca de su corazón y acerca de todo lo que esas mujeres le llevaron a hacer? Dice la palabra que desviaron su corazón, el corazón del hombre más sabio del mundo. O sea, bueno, tenía muchas, ¿no? Mucha influencia de todos lados, pero aquí está hablando de un círculo bien íntimo. Ahora, pregunta, ¿cuál es tu lista, la tuya? Tu lista de personas más íntimas para ti. Pues tal vez va a ser muy similar a la de todos, ¿no? Mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi esposa, mis hijos, y tal vez muchos dicen hasta allí. O tal vez tú puedes incluirle, bueno, tengo un amigo que es bien amigo mío y la neta se ha portado bien padre conmigo y la verdad es que desde chiquito, bueno, puedes incluir otra persona ahí tal vez, porque también está en esa lista, tu amigo íntimo. Ahora, ya cuando identificaste, piénsalo, ya cuando identificaste no es muy difícil, identificaste las personas más íntimas para ti, ya cuando ya las tienes aquí en la cabeza, ahora, puedes identificar, escucha, puedes identificar y puedes estar consciente, tú estás consciente el día de hoy de la influencia de ese círculo íntimo sobre tu vida. Realmente has abierto los ojos y te das cuenta de la influencia de ese círculo más íntimo sobre tu vida. ¿Ok? Si ya te diste cuenta, si hay una influencia, porque debe de haber una influencia, si ya te diste cuenta, ¿a dónde entonces te está llevando esa influencia? La influencia de ese círculo más íntimo que tú tienes en tu cabeza, en tu corazón, y prácticamente es la gente que más quieres, por así decirlo, ¿a dónde te está llevando esa influencia? La pregunta es, realmente en la Biblia no hay puntos medios. Realmente en la Biblia no hay situaciones que, o sea, hay siempre dualidades, o hay cielo o hay infierno, no hay purgatorio, o es Dios o es el diablo, o sea, no hay medias tintas, o eres hijo de Dios o no lo eres, o sea, no hay tibios, o eres frío o eres caliente, siempre ha sido así en la Biblia. Entonces, ¿a dónde te está llevando esa influencia de ese círculo íntimo, el más íntimo en tu vida? ¿Te lleva hacia Dios o te lleva lejos de Dios? Esa respuesta solamente la tienes tú. La respuesta a esa pregunta, ¿te está llevando hacia Dios o te está llevando lejos de Dios?
¿Ok? Ahora, siguiente, si ya te estás pensando eso, si te está dando vueltas en la cabeza todo esto, ¿qué estímulo, estamos hablando de influencia, qué estímulo tienes de ellos? Estoy hablando de un estímulo bíblico, ¿ok? ¿Qué estímulo tú obtienes de ese círculo íntimo para tu vida? Un estímulo bíblico, ¿ok? Repito y subrayo, un estímulo bíblico. ¿Qué estímulo bíblico ellos te dan a ti? Ese estímulo te acerca al pecado, o sea, te invita al pecar o te estimula a las buenas obras. Hebreos capítulo 10, versículo 24 lo dice. Hebreos 10, 24, hablando de no te dejes de congregar porque algunos tienen por costumbre, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Ok? Para estimularnos al amor. Esa misma palabra de estimularnos al amor es casi prácticamente la misma, un sinónimo de incitar. Cuando incitas, animas o estimulas a alguien. Entonces dice que nos congreguemos para poder ser incitados al amor y a las buenas obras. Entonces repito esa pregunta: ¿hacia dónde ese estímulo de ese círculo íntimo bíblicamente te acerca al pecado o te estimula a las buenas obras? ¿Te acerca por un lado el pecado o te estimula las buenas obras? Ese círculo tan íntimo, de esa gente que tú realmente estás dispuesto a dar la vida por ellos, ¿te está acercando a Dios, a arrepentimiento, a buscar a Dios, o te está alejando de Dios y te está llevando a pecar y te está incitando a pecar? Y no tengo yo que decirte muchas cosas acerca de qué es el pecado, de verdad. O sea, ya las tienes en tu cabeza y tú sabes si las has hecho o no las has hecho. Busca ahora Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual, dice, animaos, exhortaos, incitar unos a otros, estimúlense unos a otros, dice, anímense y edifíquense unos a otros, así como lo hacéis. Edificar dentro de este contexto significa construir. Recuerda que la Biblia nos asemeja a nosotros como iglesia como un edificio. Y entonces dice: ¿qué estás edificando? ¿Ok? Ese círculo íntimo te está edificando realmente para Dios, para las buenas obras, al amor. ¿Te está acercando a Dios ese círculo íntimo o te está alejando de Dios? Creo que no tienes que ser muy inteligente para poder identificar eso. ¿Ok? Ahora, déjame decirte algo. No hay mayor fuente de inspiración. Escucha, no hay mayor fuente de inspiración que tu familia, ¿cierto? O sea, ¿por quién te levantas todos los días en la mañana? Aunque no quieras ir a trabajar, ¿por quién te levantas? O sea, por tu familia, ¿cierto? Ese círculo íntimo que tú ya tienes definido, de lo que te acabo de preguntar, ¿por quién? O sea, la mayor fuente de inspiración es tu familia, es mi familia. No hay mejor motivación que luchar por tu familia. ¿Por qué te levantas? ¿Por qué haces? ¿Por qué dices? ¿Por qué te limpias las lágrimas y te limpias los mocos y dices: ya, adelante, sigo otra vez, estoy cansado el día de hoy, pero mañana será otro día? Y entonces no hay mejor motivación que luchar por tu familia. ¿Estás de acuerdo en eso, no? No hay mejor lugar inclusive para descansar que tu propia familia. Con ninguna persona te vas a sentir mejor que con tu propia familia. O sea, en tu familia tú puedes ser libre, tú puedes sentirte como realmente eres, tú puedes ser realmente como eres, sin temor, voy a decirlo así, a ser juzgado. Esa es la forma, ¿no?, de vivir en familia. Y entonces te aman tal y como eres. O sea, no lavaste los trastes, te voy a meter en la cárcel. O sea, no hacemos eso en la familia. Bueno, yo sé de los que no, es en la familia donde tú y yo buscamos esa paz, buscamos descansar. O sea, después de todo un día de ajetreo, de andar peleándote con motos y en el tráfico y con los camiones, y que ya subieron 15 cuántos pesos, 2 pesos, y que si te cobran, que si no te cobran, que si esto, que si aquello, que si los útiles, que dan una gastadera por todos lados. Y entonces llegas después de todo ese trajín del día, y entonces llegas a tu casa
te quitas los zapatos y descansas. Y prendes la tele, no importa en qué, pero tú prendes la tele o lo que sea. Bueno, hablo como hombre, ¿verdad? Porque las mamás son más dedicadas y después de andar en la calle llegan a lavar los trastes y llegan a hacer de comer, y gracias por eso, nuestras amadas esposas y hermanas. Pero ese es el lugar en donde tú y yo descansamos, donde encontramos paz. Ese asunto de que si no encuentras paz en tu casa, ese ya es conferencia de matrimonios, después hablamos de eso. Bueno, pastor, es que yo no encuentro paz en mi casa, pues puros costalazos, puros sartenazos. Bueno, ya lo platicamos en una conferencia de matrimonios. Entonces, ese es el lugar, tu familia, ese círculo íntimo donde tú puedes chillar, donde tú puedes ser tú mismo, sin apariencias, donde te conocen tal cual eres. Ya hasta te conocen tus propios olores. Lo dejo hasta ahí. O sea, ese es el lugar especial, ¿cierto? Tu familia, el círculo más íntimo de tus conocidos, las personas que más quieres. Entonces, déjame hablarte de algo también, de un valor que todos tenemos, y ese valor es la intimidad. Ahora, no estoy hablando de intimidad como sexualidad, ¿ok? Eso, ahorita no. Eso no estoy hablando de eso. Estoy hablando del valor de la intimidad como ese lugar donde tú puedes ser tú, donde te puedes quitar los zapatos y si te huelen las patas no te importa, o sea, no importa. Y ay, papá, te huelen las patas, pues ¿qué te importa? Ya, no pasa nada. Ay, papá, y así, o sea, es un lugar tan íntimo, es un lugar donde tú compartes lo más profundo y lo más íntimo de ti, ¿cierto? En tu familia. Y el valor de la intimidad es tan grande. Valor de la intimidad, fíjate, escucha esto. El valor de la intimidad es tan grande que puede llegar a construir lo inimaginable, ¿ok? Y entonces, estás allí y es con tu familia y tú puedes decirle, mira, yo tengo estos planes, tengo esto, tengo aquello, y entonces tu familia te dice, échale ganas, nosotros te apoyamos. Si el mundo te deja, nosotros te apoyamos, échale ganas, vamos a estar contigo siempre, toda la vida. Y puedes tú construir lo inimaginable. Y entonces después de tanto tiempo puedes decir, wow, o sea, yo no hubiera podido lograr esto sin mi familia. Yo solo no hubiera podido lograr esto. La intimidad, ahí donde compartes lo más íntimo de ti, esa parte de tu corazón que nadie conoce y que compartes con tu familia, es un valor muy grande que puede construir lo inimaginable. Pero al mismo tiempo, la intimidad, ese valor puede llegar a causar el más grande e inimaginable dolor y destrucción en la vida de una persona. La intimidad, ese círculo del cual estás pensando, te puede dar el aliento más grande para tu vida, pero también al mismo tiempo puede causarte el dolor más grande. Por ejemplo, una traición. Puede ocasionarte el dolor más grande que nunca sufriste. Y esas dos cosas, el aliento más grande para tu vida y el dolor más grande para tu vida, pueden estar en una sola persona. Hablando, por ejemplo, de parejas, ¿no? De hombre y mujer, de esposo y esposa. O sea, tú te entregas totalmente a tu esposo, a tu esposa, en amor, en cuerpo, todo, son una sola carne. Y entonces sabes que esa persona puede algún día, hay una posibilidad que puede traicionarte y te puede ocasionar el dolor más grande de toda tu vida. Es el mayor aliento al mismo tiempo y el dolor más grande al mismo tiempo. ¿Ok? Estamos hablando del círculo más íntimo de tu vida. Y esos pueden estar en una sola persona. ¿Te das cuenta de eso? O sea, si el vecino engañó a su esposa, pues ¿a ti qué? Pues a mí qué, nada. Si, es más, alguien más cerquita, ¿no? Si a tu tía o a tu padrino lo engañó a su esposa, pues ni modo, vamos a orar por él, que Dios lo bendiga, pues ¿qué más? Pero si ese círculo tan íntimo a ti te traiciona, no es algo agradable. Puede ocasionar el dolor más inimaginable y la destrucción en tu corazón más inimaginable en la misma persona. Ahora, la influencia, círculo íntimo, la influencia de la familia es tan poderosa
y es tan poderosa por los lazos afectivos que la rodean. Y la familia puede llegar a tener lazos tan fuertes que nadie puede romperlos. ¿Estás de acuerdo? O sea, no hay nada en el mundo que me haga pensar que mi papá ya no es mi papá, o que mi esposa ya no es mi esposa. No hay nada en el mundo. O sea, los lazos afectivos entre ese círculo íntimo son tan fuertes. O sea, no importa lo que me haga mi hijo, nunca va a dejar de ser mi hijo. ¿Estás de acuerdo en eso? O sea, no importa si mi hijo lo meten a la cárcel, o sea, nunca va a dejar de ser mi hijo. Mis papás nunca van a dejar de ser mis papás. Estamos hablando de ese círculo más íntimo. Entonces, por causa de ese círculo más íntimo, de esos lazos tan fuertes en amor, que nadie, absolutamente nadie puede romper, es tan peligroso al mismo tiempo. Mira, 1 Timoteo 5:8. Búscalo por favor, 1 Timoteo 5:8. Primera Timoteo 5:8. Dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Ok? Aquí está hablando acerca, por ejemplo, a los hombres, ¿no? Acerca del sustento de nuestra familia, pero también está hablando acerca de el gran proyecto de familia, de un hogar, en el propósito de Dios, en los planes de Dios. En toda la Biblia podemos identificar qué tan grande, qué tan precioso es para Dios una familia bíblica. ¿Por qué? ¿Te das cuenta de algo? ¿Por qué el día de hoy tenemos que decir familia bíblica? ¿Por qué tenemos que realmente enfatizar eso? Porque el mundo está bien loco ya, o sea, familia le dicen a 2 perros y una chiva al mismo tiempo. O sea, la gente no está perdiendo esa idea de familia. Entonces es lamentable y triste tener que decir familia bíblica. Entonces, Dios, hablando de esa familia bíblica, le da una gran importancia. La importancia que Dios le da a la familia es impresionante. Prácticamente la familia es el modelo de Dios para la revelación de Jesús. Y es a través de ese modelo de la familia que Dios se revela. O sea, ¿cómo le decimos a Dios? Mi Padre. Y entonces, ¿dónde conoces tú a una persona así, que tenga las características de Dios como Padre? Pues en tu familia. ¿En dónde encuentras a alguien que puede dar la vida por ti? En tu familia. O sea, hay demasiado que decir en la Biblia acerca de la familia. Lo hemos dicho una y otra vez acerca de, es impresionante, es grandioso, una satisfacción enorme poder ver familias que vienen a la iglesia cada domingo juntos. Es impresionante la satisfacción, pero también es el lugar en donde más ataques recibimos. Del enemigo, pues, pero también desde dentro. Lastimosamente lo puedo decir. Es el modelo de Dios, pero también es el más atacado. ¿Por qué crees que, o sea, a quién le importa atacar a la Coca-Cola? ¿A quién le importa atacar a Gamesa? ¿A quién le importa atacar a los prietos? O no sé, al partido de los morenazos, no sé, ¿a quién le importa eso? Pero no, el diablo está interesado en atacar a la familia. Y por eso ha creado tantas estrategias para cambiarle el nombre, para cambiar integrantes, para cambiar roles, para cambiar responsabilidades, 1000 cosas que ha intentado y que ha hecho y lo ha logrado. Pero seguimos con el modelo de Dios para la familia. Entonces es ahí en la familia donde encuentras la mayor inspiración, la mayor motivación, el mayor aliento, pero también puedes encontrar el mayor dolor y destrucción. Este pasaje que estamos tratando, versículo 6 y versículo 7, es un pasaje, mis hermanos, sumamente difícil de tratar. Es prácticamente abrumador por el hecho del peso que tiene. Si ya te diste cuenta de cómo termina el final de este pasaje, te das cuenta de lo que te estoy diciendo. O sea, es abrumador porque tiene mucho peso. Estamos hablando de tu mamá. Estamos hablando de tu papá y bueno, estamos hablando de tus hijos, de tu esposa. Y entonces dice la gente, con mis hijos no te metas, con mi mamá no te metas. O sea, y es válido porque es un lazo afectivo pues muy grande. O sea, ese lazo afectivo trasciende los años. Y todavía muchos de nosotros todavía no nos cortan el cordón. O sea, trasciende. Este pasaje es tan abrumador
por el gran peso de afecto que tiene. Y mira, aquí es definido algo. Versículo 6 y versículo 7. Si tu hermano, el hijo de tu madre, tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, dice ahí, si te incitaren a servir a dioses ajenos que ni tú conociste ni tus papás conocieron, o sea, está hablando acerca de ellos. Entonces, tu familia, está hablando prácticamente ese círculo íntimo, tu familia alejándote de Dios por influencia. Está hablando de eso, está hablando de tu familia, te está dando a entender algo. Tu familia puede llegar a alejarte de Dios por influencia, ¿ok? Tu familia puede llegar a alejarte de Dios. La persona que más quieres, más amas, puede llegar a alejarte de Dios por pecado. A veces por pecado juntos, ¿ok? Tu familia, la persona que más amas, puede alejarte de Dios por presión. ¿Sabes cuánta gente no está aquí sentada por presión familiar? Pues una vez me habló un hombre con problemas de alcoholismo. Cuando estaba yo dándole un discipulado a este hombre para que, bueno, empezara a dejar el alcoholismo y todo ese rollo, pues a él le llevaba bien. Y cambió de ser un alcohólico así prácticamente tirado, y empezó un discipulado y empezó a ir bien allí el muchacho, todo muy padre. Y de repente llegó su jefe, su papá, y le dijo: ¿Qué es lo que estás haciendo? Fue la última vez que lo vi. Su papá de sangre, su papá le dijo, bueno, con otras palabras te imaginarás lo que le dijo, que esa cosa es para pusilánimes, para tontos, ya te imaginarás. Entonces, a partir de allí, su familia, su papá lo presionó y ya no viene, nunca vino, nunca más. ¿Y sabes qué pasó con él? Se divorció, perdió su vida, perdió su trabajo, perdió todo. Tú puedes ser alejado de Dios en tu familia por hostigamiento. Y entonces la gente te puede decir, tu familia, si vas ahí, te voy a desheredar. Y pues, ¿cuál herencia? Pues las únicas herencias que tengo es las deudas en Coppel. ¿Con qué me vas a dejar, no? Pero hay gente que lo hace. O sea, conmigo ya no cuentes. A partir del día de hoy, si tú sigues yendo con esos aleluyos, si tú sigues yendo en ese camino, a partir del día de hoy, te olvidas de que tienes madre. Te olvidas de que tienes familia, te olvidas de que tienes papá. ¿A alguien le han dicho eso alguna vez? ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? Esta es la última vez que cuentas conmigo por tú estar yendo allá. En tu familia te pueden alejar de Dios por amor, ¿no? Y si tú sigues haciendo eso, o sea, olvídate de mí. Yo ya no voy a querer contigo, yo ya me voy a ir. Es más, si tú tomas esa decisión de hacerte cristiano, de hacerte aleluya, y ¿sabes qué? Yo me voy, te olvidas de mí, mañana, no te vayas, yo te quiero con todo mi corazón, y es real. Te quiero con toda mi vida y daré mi vida por ti. Sí, es real, pero hay chantajes, o sea, hay manipulación y todo, por amor. A veces también la gente o la familia, ese círculo interno, ese círculo íntimo, puede alejarte por proyectos. ¿Sabes qué? Mira, pues no vayas. ¿Por qué? Pues es que es más importante esto que tenemos familiarmente. O sea, mira, ¿sabes qué? O sea, tú tienes que estar aquí porque es la familia, todos tenemos que formar parte de esto. Pero es que voy a la iglesia, no me importa. O sea, esta es la familia. ¿Qué es más importante? ¿De verdad? Allá, irte allá con aquella bola de personas ingratos, es más importante que tu propia familia. ¿Sí has escuchado eso alguna vez, verdad? Sí. O nada más a mí me pasa. Bueno, no mi familia, ¿verdad? Pero no. Es que tenemos un proyecto diferente. ¿Y cuál es ese gran proyecto diferente que tenemos? Nada, solamente pasar tiempo familiar. Es que compré unos pellejos de bistec, pues vamos ahí a asarlos, y entonces es que es tiempo familiar. Quiero pasar con ustedes tiempo de calidad. O mil cosas más. Por planes. La familia te puede alejar de Dios por planes. Tenemos planes familiares, pero es que yo quiero ir no me importa. O sea, los planes ya están, y ya pagué el camión, y ya pagué esto, y ya pagué aquello, y ya no puedes echarte para atrás. O tal vez tu familia, ese círculo íntimo, puede alejarte de Dios por conveniencia. No, pues no me conviene porque pues es que pues me presta la camioneta, me presta la casa, mi papá va a ser mi aval, y
y en el préstamo, y si yo le digo que no a mi papá, pues ya lo conozco, ya no, y pues no. O tal vez por miedo. Pueden alejarte de Dios por miedo, porque tienes más miedo a tus padres terrenales que a Dios. O tal vez pueden alejarte de Dios porque tú quieres mejor evadir problemas. O sea, no quiero problemas ya, no quiero problemas con mi mamá, no quiero problemas con mis hijos, no quiero problemas con mi esposa. Vamos a hacer lo que tú quieras, adelante, sí, está bien, ya no quiero, o sea, estoy hasta acá de problemas. O tal vez puedes decir, lo hago por respeto. Es que quiero respetar a mis mayores. La Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre. Sí lo dice. Pero ese respeto puede llegar a alejarte de Dios. ¿Lo has pensado? Es así como difícil, ¿no? Entenderlo. Respeto, papás, alejarme. Pero está. O sea, es real. O sea, no me lo estoy inventando. Lo puedo ver en las vidas de las personas. O tal vez la familia, ese círculo íntimo, te puede alejar de Dios por tradiciones. Y entonces te dice, es que la tradición es que todos los domingos estemos aquí todos juntos. O la tradición es que, no sé, por 1000 cosas, ese círculo íntimo puede alejarte de Dios. ¿Te has dado cuenta de eso? Y entonces la pregunta es, ¿a dónde te lleva tu familia? El día de hoy, ¿a dónde te está llevando tu familia? Y déjame decirte algo. Es muy duro este pasaje y es abrumador, porque hay una verdad dentro de este pasaje. Hay una verdad bíblica que se refleja aquí en este pasaje. La verdad bíblica, apúntala, memorízala, apréndetela, pero la verdad es que nada, absolutamente nada, está por encima de Dios, aunque sea tu familia. ¿Es difícil? Sí, es bien difícil, pero nada está por encima de Dios. Es una píldora difícil de tragar, mi hermano. Lo sé, lo entiendo. Busca Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 15. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andes conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo el hombre que haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Qué tantas cosas hemos llegado a hacer para debilitar a aquellos miembros de nuestra familia en su fe? ¿Qué tanto hemos llegado a hacer para que mis hijos, mi esposa, no sé, alguien, ese círculo íntimo esté débil el día de hoy en la fe del Hijo de Dios? Y déjame decirte eso, o sea, aquí está hablando de comida. ¿Y sabes a qué comida se refiere? 1 Corintios capítulo 8. ¿Sabes a qué tipo de cosas? Es que le eché unos tacos de pastor. No se está refiriendo a eso. Déjate, te digo a qué comida se está refiriendo. 1 Corintios capítulo 8, versículo 8. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada, ¿te acuerdas de esa palabra? Incitar, estimular. No será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. O sea, yo no me lo estoy inventando, allí está. Por lo que tú y yo podemos llegar a hacer, nomás porque no pasa nada. ¿Y sabes a quién arrastramos primero? A nuestra familia. ¿Y sabes a quién nos llevamos primero a eso? A nuestra familia. Y dice el versículo, si te incitare a servir a dioses ajenos. O sea, ahí está hablando acerca de sentarte a la mesa de los ídolos para comer mole con carnitas de San Juditas y de San Antonio que acaba de pasar y de San Miguelito que acaban de celebrar, no sé si es hoy. Y entonces te están incitando, no pasa nada, no, que esto, que aquello, que bla, bla, bla.
el pastor es bien exagerado, que es bueno. Yo no lo estoy diciendo, allí dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Ten cuidado con lo que haces. Si te incitare a servir a dioses ajenos, o tú también. Gálatas capítulo 5, versículo 8, ahí está adelante. Gálatas 5, 8, dice: esta persuasión, Gálatas 5, 8, ¿lo encontraste? Gálatas 5, 8. Esta persuasión, aquí está hablando de un contexto de creer en Dios de una manera diferente, y legalismo y judaísmo y todo, pero es una parte importante de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la idolatría, servir a dioses ajenos, etc. Y entonces Gálatas 5:8 dice: esta persuasión, esta estimulación, esta incitación no procede de aquel que os llama. ¿Quién es aquel que los llama? Jesús. Dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Persuasión es igual que incitación. Mi hermano, es duro hablar de que el que me lleva de la mano, escúchame esto, es duro hablar que el que me lleva de la mano a las mismas puertas del infierno es aquel a quien más amo. Y pasa, una y otra vez pasa, para que no se pierda tu hermano, dice hoy. Aquel a quien dices que amas, aquel quien dice que te ama, te está llevando a las puertas del infierno. Y no nos estamos dando cuenta. Y estamos dejando que un poquito de levadura leude toda la masa en nuestras vidas. Tienes que abrir los ojos ante lo que está pasando. Es un círculo íntimo en tu vida, sí. Son poquitos, sí. Lucas capítulo 14, versículo 26. Es difícil para ti pasarlo, para mí es más difícil decírtelo. Lucas 14, 26. Pero, ¿qué le hago? Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Lo que cuesta seguir a Cristo, dice. Lucas 14, 26. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No le puedo poner otra cosa. Ahora, tampoco dice aquí que te agarres aborreciendo a tu hermano y tu hermana y todo lo demás. Está hablando aquí cuando tu familia se pone entre tú y Dios. Así. Cuando tu familia se pone entre tú y Dios, siendo Dios lo más importante en tu vida, porque nada está por encima de Dios, entonces tienes que tomar una decisión. Mateo capítulo 10, versículo 37. Mateo 10, 37 dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Allí está. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar en tu vida con respecto a tu familia. Te los acabo de decir. Influencia, pecado, presión, hostigamiento, por amor, proyectos, planes, conveniencia, miedo, evadir problemas, por respeto, por tradiciones, por mil cosas. Hay muchas cosas que están allí implícitas. Y así como Dios ama la adoración familiar, porque lo vimos en el capítulo 12, ¿te acuerdas? Y vendrás tú y tu hijo y tu hija y tu siervo. Así como estábamos viendo de que no nada más tú, sino que tráete a toda la familia. Así como Dios ama la adoración familiar en conjunto, también Dios nos advierte que el mayor peligro, escucha, el mayor peligro de apartarnos de Dios puede estar en tu familia. Así lo está diciendo. El mayor peligro de apartarse o de que tú te apartes de Dios puede estar en tu familia. No, es que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Seguro? No, es que a mí no. ¿Seguro? ¿Seguro que lo puedes controlar? ¿Seguro que puedes hacer eso? Llévate esto en tu corazón y en tu mente. Escríbelo allí en tu frente. Nada está por encima de Dios. Ahora, bueno, hay otra persona, otra personita ahí que nos hace falta también trabajar, y es la amistad. Dice: o tu amigo íntimo, ¿verdad? Tu hermano, hermano de tu mamá, tu mujer, tus hijos, o tu amigo íntimo. Amistad. Ok, vamos a ver un poquito acerca de la amistad. Busca Proverbios capítulo 18, versículo 24. Proverbios 18, 24. Dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos,
Y amigo hay más unido que un hermano. Este versículo nos habla acerca de que la amistad puede llegar a ser tan grande como si fuera mi hermano de sangre propia. Y tal vez tú teniendo hermanos, a veces tus hermanos están tan lejos de ti que creo que tus hermanos de iglesia son más cercanos a ti que tus propios hermanos de sangre. A eso se refiere. Bueno, existe. Ahora, allí mismo en Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Está hablando de amistad, amistad íntima, o sea, el que te ayuda. Ahora busca Proverbios 27:9. Proverbios 27:9. Y dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo, pues alegran al hombre. Entonces, fíjate lo que dice aquí. Un amigo a veces es mucho más edificante que nuestra propia familia. ¿Quién pudieras decir hoy que es tu mejor amigo? ¿Quién? ¿Ok? Piénsalo. ¿Quién pudieras decir hoy que es tu mejor amigo? Fuera de tu familia, ¿quién es tu mejor amigo? ¿A dónde te está llevando la influencia de esa amistad? ¿A dónde te está llevando? ¿Cerca de Dios o lejos de Dios? Yo puedo caer en la influencia errónea de un amigo por temor a la burla, por sentirme parte de algo. Jóvenes, en tu escuela puedes tú andar con amigos, malos amigos, por temor a las burlas, por sentirte parte de un grupito, parte de algo, o por buscar aceptación. Y también pasa con los adultos. Y déjame decirte algo, y déjame decirte un consejo el día de hoy acerca de las amistades, jóvenes y también nosotros los viejos. Déjame decirte algo. ¿Quién es tu mejor amigo? Realmente, tu amigo íntimo. Ahí dice, ¿quién es tu mejor amigo? Si lo identificaste, ok, ahí tenlo. Y déjame decirte un consejo. Si tu mejor amigo, tal vez no te va a gustar, si tu mejor amigo no es cristiano, nacido de nuevo, estás en un grave peligro delante de Dios. No, pero pues es el mejor amigo. No, o sea, ¿qué te digo? No le puedo poner un maquillaje a esto. Si tu mejor amigo no es un cristiano nacido de nuevo, hijo de Dios, estás en un grave peligro delante de Dios. Te puede alejar. Si tu mejor amigo no es cristiano, su agenda va a ser totalmente diferente a la tuya. Sus intereses van a ser totalmente diferentes a los tuyos. Su conversación va a ser totalmente diferente a la tuya. Sus intereses van a ser totalmente diferentes a los tuyos. Podemos seguir hablando de muchas cosas. En cuanto a la familia, en cuanto a los amigos, hay mucho que decir. Pero vamos a ser efectivos el día de hoy en esto. Si tu mejor amigo no es cristiano, o lo evangelizas para que sea cristiano, o tienes que tomar decisiones. Es triste, lo sé, lo entiendo. Yo he dejado personas en el camino y duele mucho. Y jóvenes, por cierto, esos amigos de la secundaria que te rayonean toda la camisa y todo ese rollo, y la prepa que te... Nadie se va a acordar de ellos. Nadie se acuerda de ti. Solamente son compañeros de tu clase, nada más, no son tus amigos. Bueno, ay, pastor, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, ya me di cuenta que la influencia de mi familia no me lleva a buen lugar, ya me di cuenta de todo eso, ya me di cuenta que mi amigo no me lleva a buen lugar. Bueno, vamos a buscar qué dice la palabra, versículo 8, Deuteronomio 13:8. Dice, no consentirás con él, o sea, no le hagas caso, pues, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. En otras palabras, mira, el lazo afectivo que tenemos como familia, mi papá, mi mamá, mis hijos, mi hermano, mi esposa, el lazo afectivo que tenemos es mucho más grande a veces y más fuerte que el consejo mismo de Dios. Ay, ¿cómo es eso? Bueno, pues a veces
Yo considero más a mi familia y consecuento más a mi familia y lo que mi familia me dice que el consejo de Dios. ¿Y cuál es el consejo de Dios? Que no los escuches, que no consientas con ellos, que no les prestes oído. Ese es el consejo de Dios. Ay, no, es que es mi familia. Es que ya se llega el 24 de diciembre y vamos a estar todos en familia. Es que... La instrucción es muy clara. No consentirás con él, no le prestarás oído, no. Pero a veces nos creemos más inteligentes que Dios y entonces mi amistad, mi amor para con él o para con ella, a veces es más fuerte que el consejo de Dios. Y así lo vivimos. Bueno, entonces ¿qué hago pues, pastor? Pues ¿qué hago con mi papá? ¿Qué hago con mi mamá? ¿Qué hago con mi... ¿Qué hago pues? Bueno, pues vamos a la Biblia, versículo 8 otra vez. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. O sea, ¿te das cuenta de lo que Dios me pone a predicar? ¿Te das cuenta de este asunto? Y entonces, ¡qué duro! ¡Qué grave! ¡Qué injusto suena eso, Dios! O sea, mi mamá. O sea, ¿qué no estamos diciendo la vez pasada que hemos perdido el temor de Dios y que aquel que alzare su mano en contra de su... que se le seque la mano? Señor, ¿qué no estamos diciendo eso, Señor? Y ahora tú vienes y me la cambiaste toda, Dios. O sea, ¿qué les voy a predicar? Si tu papá, si tu hermano, si tu hermana, si tu hijo, si tu mujer, si tu mejor amigo te aleja de Dios, apedréalo y mátalo hasta que ya no le quede nada en su vida. Dios, y si no lo brincamos, eso es para Israel, ¿no? Eso es para Israel. Bueno, déjame decirte algo. Bueno, tal vez suena bien duro, tal vez suena muy duro, pero fíjate bien. La pregunta es, ¿por qué? O sea, suena duro. Tienes que matar a tu mujer, tienes que matar a tu hijo, suena muy duro. Y creo que nadie de aquí lo haríamos. Pero ¿por qué? Y luego también te dice, tú el primero y luego después el pueblo. O sea, tú vas a tirar la primera piedra. ¿Por qué alguien tendría que llegar a eso? O sea, sí suena muy duro, pero ¿por qué alguien tendría que llegar hasta allá? ¿Por qué alguien tendría que llegar a matar a su propio hijo por rebeldía? ¿Por qué? Ponte a pensar en eso. ¿Por qué? O sea, no es de ayer. Este asunto es así como que el que te apartare. Y te estoy diciendo que el trabajar de Satanás es bien sutil. Y él no te va a decir, hoy vengo a apartarte de Dios, sino que va a ser poquito, hasta que ya lo hayas perdido todo. ¿Por qué alguien tendría que llegar a eso? Ahora, sí es cierto que es el pueblo de Israel. Y este contexto debía ser tajante. Vida o muerte, así, tajante. Hoy parece, ese es el contexto de aquel entonces, para aquellos pueblos, ese es el contexto. Gracias a Dios que estamos en la gracia y no somos Israel, ¿verdad? Porque es parte de la ley. Y si tú te consideras, si quisieras ser judío, tendrías que cumplir la ley. Y esa es parte de la ley. Entonces, aguas con lo que de repente la gente quiere. Tenía que ser tajante, vida o muerte, no había ninguna otra cosa. Pero el día de hoy, mi hermano, en las iglesias, parece que estamos tan relajados y estamos tan acostumbrados al pecado que hasta deseamos y anhelamos convivir con el pecado. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ay, qué bueno que ya se va a llegar el 31 de diciembre, porque es la época que más me gusta. Habías de ver, 2 de noviembre. Ay, tan bonito que se hace mi familia. ¿Y a ti qué te va a tocar? Me va a tocar la calaverita, quién sabe qué, que no sé cuánto, hasta lo anhelamos y parece que estamos tan relajados y tan acostumbrados al pecado y a la muerte que hasta deseamos y anhelamos convivir con él. Es la época que más me gusta en la vida. Pero tu cumpleaños, no, mi cumpleaños no me importa, es la época más grande, hasta lo posteas allí. Mira, este duro contexto hoy no es aplicable
Pero sí podemos marcar y poner límites con amigos y con la propia familia. O sea, no te estoy diciendo ni tampoco estoy incitando a que mates a nadie. Lo aclaro. Gracias a Dios que está en el Antiguo Testamento. Pero sí tienes que entender que la influencia de personas de tu círculo más íntimo te puede alejar de Dios. Tienes que tomar decisiones si eso está pasando. Si no te está acercando a Dios, si no te está llevando a los pies de Dios, tienes que tomar decisiones y tienes que hablar. Porque nada hay por encima de Dios. Creo que estás de acuerdo en eso, ¿verdad? Lo demás es un poquito difícil. Señor, pero es que mi mamá, Señor, pero es que... Sí, es un poquito difícil y lo entiendo. Yo lo entiendo. Pero ¿estás de acuerdo en que nada hay por encima de Dios? O sea, eso no es discutible. Lo único que te puedo decir aquí es, tienes que tomar decisiones. Si la influencia es negativa para ti y para tu relación con Dios, de parte de tu familia, de tus amigos, si tu mejor amigo no es cristiano, tienes que tomar decisiones. Muchachos tienen que tomar decisiones en su vida. Un amor de quinceañero, un amor de secundaria ni de prepa no vale la pena que te aleje de Dios. No vale la pena. Tú decides. Tú tienes la decisión el día de hoy. Y déjame decirte algo antes de terminar. Hablando acerca de esto, de los distractores y de los ladrones del propósito, quiero decirte algo. No digas que no se te advirtió. No yo. Ahí está la palabra. Es que nadie me dijo. Es que nadie me... No digas que no se te advirtió. Allí está la palabra. Haz lo que tienes que hacer. Vamos a orar y vamos a prepararnos para la Santa Cena. ¿De acuerdo? Ponte en pie. Señor, gracias por salvarnos, Dios, pero también gracias por dirigir nuestra vida, nuestro corazón hacia ti. Te pedimos, Señor, nunca llegar a cosas así, Padre. Ayúdanos a ser fuertes en las decisiones que tenemos que tomar. Ayúdanos, Dios, a ir siempre en pos de ti.